Hola, bienvenidos a mi clase de inglés. Me llamo Irina y hablo 3 lenguas y hoy aprendemos la gramática inglesa. Aprendemos inglés básico, inglés para principiantes. En este vídeo aprenderemos past simple, pasado, past simple en inglés. ¿Cuándo se utiliza past simple? Hay algunas palabras que nos muestran que en este caso se utiliza past simple. Por ejemplo, la palabra yesterday, ayer. Yesterday, ayer. Yesterday, yesterday. O la palabra last. Por ejemplo, en la frase last week, la semana pasada. Last, pasada. Last week, last week, la semana pasada. Last significa pasado, pasada, pasados o pasadas. Y cuando decimos, por ejemplo, last year, el año pasado, aquí puedes ver que no utilizamos ninguna preposiciones. Last year, el año pasado. Last year. O last month, el mes pasado. Last month, el mes pasado. Esta palabra last nos muestra que utilizamos past simple. Otra palabra es ago. Ago, por ejemplo, 2 days ago, hace 2 días o 2 días atrás. 2 days ago. Ago significa hace o atrás. Por ejemplo, 10 years ago, hace 10 años o 10 años atrás. 10 years ago. Ago ponemos al final de la frase. 10 years ago. Or 5 minutes ago. Hace 5 minutos. 5 minutos atrás. 5 minutes ago. En este video aprenderemos el verbo to be en past simple. El verbo to be en inglés es muy interesante. Es que es irregular. ¿Sí? To be significa ser o estar. To be en past simple tiene dos formas. Was o were. Was or were. Depende del pronombre. Por ejemplo, I was. Fui o estuve. I was. Por ejemplo, I was at home yesterday. I was at home yesterday. Estuve en casa ayer. I was at home yesterday. You were. You were. Fuiste, estuviste. You were. Por ejemplo, you were at work 2 days ago. De verdad, el pronombre you en inglés significa tú y también vosotros, vosotras. Por eso you were significa fuiste, estuviste, fuisteis, estuvisteis. ¿Ves? You were at work 2 days ago. He was. He was. Fue o estuvo. He was. He was a doctor. He was a doctor. Fue un doctor. She también was. She was. Fue o estuvo. She was in New York last summer. She was in New York last summer. Estuvo en Nueva York el verano pasado. She was. It was. It was. Fue o estuvo, por ejemplo, it was interesting. It was interesting. Fue interesante. It was interesting. We were. We were. Fuimos o estuvimos. We were. We were in Italy. We were in Italy. Estuvimos en Italia. We were in Italy. They were. Fueron o estuvieron. They were. Por ejemplo, they were married. They were married. Estuvieron casados. They were. Entonces, el verbo to be, ser o estar, en past simple
tiene dos formas, was o were, depende del pronombre. Y aquí tengo la tabla. I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Puedes apuntar todo para aprender, memorizar y practicar. Entonces, was o were es el verbo to be, ser o estar en past simple. Y su forma depende del pronombre. Si todo está claro, escríbeme por favor en los comentarios que me entiendes. Y ahora vamos a practicar. Completa por favor estas frases utilizando was o were. Por ejemplo, frase número 1. I at school yesterday. I was at school yesterday. Muy bien. I was at school yesterday. Número 2. We, friends 5 years ago. Nosotros, amigos, hace 5 años. We were friends 5 years ago. Muy bien. He, in a museum at 11 a.m. Completa esta frase, por favor, utilizando was o were. He was in a museum. He was. It closed yesterday. Cerrado ayer. It closed yesterday. ¿Cómo decimos en inglés? It was closed yesterday. It was. Número 5. They on holiday last month. De vacaciones. El mes pasado. They were on holiday last month. They were on holiday last month. She, an actress, in 1999. She was an actress. Very good. Ya sabemos que el verbo to be en las frases afirmativas tiene dos formas, was o were, depende del pronombre. Ya sabes cuándo se utiliza was y cuándo se utiliza were. Y ahora vamos a aprender negative, las frases negativas con el verbo to be en past simple. Y aquí todo es muy fácil. Lo que hacemos es añadimos la palabra not. Was not o were not. Depende del pronombre. Por ejemplo, I was not at home yesterday. I was not at home yesterday. Was not normalmente se contrae a wasn't. Wasn't. Aquí quitamos la letra O. Wasn't. At home significa en casa. Ayer, yesterday. Por ejemplo, I wasn't at home yesterday. I wasn't at home yesterday. You were not at work 2 days ago. Were not. Normalmente se contrae a weren't. Weren't. ¿Ves? Aquí también quitamos la letra O. Weren't. You weren't at work. At work, en el trabajo. He was not a doctor. He was not a doctor. Was not se contrae a wasn't. Wasn't. She was not in New York. She was not in New York. Ella no estuvo en Nueva York. Was not se contrae a wasn't. ¿Ves? She wasn't in Nueva York. She wasn't in New York. Was not es la forma completa. Wasn't es la forma contraída. It was not interesting. It was not interesting. Y la forma contraída es wasn't. It wasn't interesting. It wasn't interesting. Or we were not in Italy. We were not in Italy. No estuvimos en Italia. Were not, ¿cómo se contrae? Muy bien, weren't. We weren't in Italy. We weren't in Italy.
They were not married. They were not married. No estuvieron casados. Weren't es la forma corta. Were not es la forma completa. They were not married o puedes decir they weren't married. Normalmente se utiliza la forma contraída. Por eso, por favor, aprende la forma contraída también. I wasn't. You weren't. He wasn't. He wasn't. She wasn't. She wasn't. It wasn't. It wasn't. We weren't. We weren't. They weren't. They weren't. Apunta por favor estas frases. Y ahora practicamos. Completa por favor estas frases. Necesitamos la forma negativa. Por ejemplo, I not at school yesterday. I wasn't at school yesterday. Wasn't, la forma contraída. O I was not at school yesterday, la forma completa. He, not Argentinian. Argentino. He wasn't Argentinian. He wasn't Argentinian. We, not in a bar last night. We, not in a bar last night. Completa por favor esta frase. We weren't in a bar last night. We weren't in a bar last night. It, not difficult. It, not difficult. Difficult es difícil. Es muy fácil, ¿sí? It, not difficult. It wasn't difficult. It wasn't difficult. Wasn't, la forma contraída, ¿sí? Y la forma completa es it was not difficult. Otro ejemplo. She, not an actress. She, not an actress. She wasn't an actress. She wasn't an actress. They, not married. They, not married. No estuvieron casados. They weren't married. They weren't married. Ahora ya sabes cómo hacer las frases afirmativas y negativas con el verbo to be. Y vamos a aprender cómo hacer questions, preguntas en inglés con el verbo to be. Aquí todo es muy fácil. Ponemos was over al principio y ya está. ¿Sí? Was over y luego el sujeto. Por ejemplo, was she at home yesterday? ¿Ves? Was ponemos al principio. Was she at home yesterday? Or were you happy? Were you happy? Happy significa feliz. Were you happy? Entonces, la estructura de las preguntas con el verbo to be en past simple es siguiente. Was I? Were you? Were you? Was he? Was he? Was she? Was she? Were we? Were we? Were they? Were they? ¿Ves? Ponemos was o were al principio para hacer preguntas. Por ejemplo, was he a doctor? Was he a doctor? Y la respuesta es siguiente. Si la respuesta es afirmativa, respondemos yes, he was. Yes, he was.
Y si la respuesta es negativa, empezamos con no, he wasn't. No, he wasn't. Si la respuesta es negativa, necesitamos la forma negativa del verbo was. No, he wasn't. Otro ejemplo, were they married? Were they married? ¿Estuvieron casados? Y respondemos yes, they were. Si la respuesta es afirmativa. O no, they weren't. Si la respuesta es negativa. En la respuesta negativa necesitamos la forma negativa del verbo were. ¿Sí? Entonces, la estructura de las respuestas en past simple con el verbo to be es siguiente. Si la respuesta es afirmativa, empezamos con yes, luego el pronombre y was o were, depende del pronombre. Si la respuesta es negativa, empezamos con no, luego el pronombre y wasn't o weren't, depende del pronombre. En la respuesta negativa, necesitamos la forma negativa del verbo was o were, depende del pronombre. Si todo está claro, escríbeme por favor en los comentarios que sí me entiendes. Y ahora practicamos. Por favor, completa las preguntas y responde. She an actress. She an actress. Was she an actress? Was she an actress? Y por favor, la respuesta afirmativa. Yes, she was. Yes, she was. Yes, luego el pronombre y was. Otro ejemplo. Completa, por favor. You at work. Were you at work? Were you at work? Y la respuesta es negativa. Por favor, responde en los comentarios. No, I wasn't. No, I wasn't. Aquí utilizamos el pronombre I, ¿sí? No, I wasn't. Por eso utilizamos was. Porque con el pronombre I se utiliza was. No, I wasn't. Otra pregunta. They on holiday. They on holiday. De vacaciones. ¿Estuvieron de vacaciones? Were they on holiday? Were they on holiday? Y la respuesta es afirmativa. Responde, por favor. Yes, they were. Yes, they were. Otra pregunta. It's interesting. It's interesting. Completa, por favor. Was it interesting? Was it interesting? ¿Ves? Para hacer preguntas ponemos was al principio. Was it interesting? Y respondemos yes, it was. Yes, it was. Ahora sabes cómo formar las frases afirmativas en past simple con el verbo to be, las frases negativas y las preguntas. Si te gusta este video, por favor, haz clic en me gusta, suscríbete a mi canal, escríbeme en los comentarios tus ejemplos con el verbo to be en past simple. Si tienes algunas preguntas, puedes escribirme en mi Facebook. Trato de hacer mi curso lo más fácil y divertido posible. En mi canal de YouTube tengo otros vídeos que pueden ayudarte a aprender inglés. Creo que este video te ayude mucho. Muchas gracias por haber visto mis vídeos. Nos vemos. Bye bye.